Definitivamente, el autocontrol no es nada sencillo. Algunas personas son de sangre más caliente que otras, y esto es algo que ha existido por siempre. Muchos cristianos tienen un carácter o un temperamento fuerte, y es difícil para ellos apaciguar sus naturalezas impulsivas. Mientras que para unos la mansedumbre es un don muy desarrollado, hay otros que reaccionan de manera explosiva ante ciertas circunstancias. Y así como estos, hay una infinidad de ejemplos, porque la falta de control y la egolatría tal vez, en muchos casos, nos han encerrado en nuestras propias prisiones. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que podemos cambiar, podemos ser transformados, no en nuestras propias fuerzas, ni con métodos o técnicas humanas, pero sí con el poder de la palabra y la gracia del Señor. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en nuestro devocional de hoy, en su carta que le escribió a su consiervo Tito. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, dicen las Escrituras. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ninguna doctrina de las Escrituras es más preciosa para la humanidad que la doctrina de la salvación, y ninguna palabra es más crucial para las doctrinas de la salvación que la palabra gracia. Que el Dios soberano de la creación baje del cielo y rescate a los pecadores que no lo merecen de la esclavitud del pecado, de la muerte espiritual y de la separación eterna de Dios en un lugar llamado infierno, solo puede describirse con una sola palabra: gracia. La salvación es una maravillosa doctrina de la Biblia. También es una doctrina muy mal entendida, especialmente en lo que se refiere a nuestra comprensión de la obra de Cristo y cómo se aplica a los pecadores. Hoy en día no es popular afirmar que Jesús es el único camino a Dios. La cultura y las teologías modernas lo consideran demasiado estrecho y restrictivo, intolerante, carente de amor e indigno del Dios que imaginamos que es. No obstante, Jesucristo, su obra y sacrificio son la mejor y exclusiva manifestación de la gracia del Dios Altísimo. Veamos algunas facetas de la gracia de Dios que Pablo nos enseña en esta sección. Primeramente, la gracia de Dios se ha manifestado. En los tiempos de Pablo, como en la actualidad, ningún ser humano se merecía la salvación por medio de Cristo. Sin embargo, tanto Pedro, el pescador, como Pablo, el fariseo, tanto María la prostituta como María la Virgen fueron alcanzados por la gracia del Señor. Y asimismo hoy, quien quiera que seas, Dios te ama y ha enviado a su Hijo para que todo el que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Ni Pablo ni nosotros podemos pensar en la salvación por fuera de la gracia de Dios. No es por los logros o méritos, sino por la gracia, y ésta se manifiesta a todos a través de Jesucristo. La gracia de Dios también nos educa. En estos versículos, Pablo personifica la gracia y la presenta como un profesor que nos educa en el arte de vivir, enseñándonos lo que necesitamos para nuestra transformación. En primer lugar, educa nuestra mente. El apóstol dice que la gracia de Dios cambia nuestra forma de pensar. La gracia de Dios nos enseña a aborrecer el pecado. Cuando vemos la cruz de Cristo, entendemos que el pecado no es algo para tomarse a la ligera y nos recuerda que nuestro Dios es santo y aborrece la maldad. La gracia entonces nos ayuda a comprender esta realidad y redirecciona nuestros pensamientos. En esa obra de educar nuestras mentes, la gracia también nos recuerda el amor del Señor. Aquellas personas que luchan por amar y desear el bien para los demás son aquellos que no han experimentado el amor puro y verdadero del Señor por medio de Jesucristo. Pero al creyente, la gracia le habla a su mente para que nunca olvide que el amor de Dios es abundante e incondicional. En segundo lugar, la gracia de Dios nos educa respecto a nuestras aspiraciones. Puesto que Cristo nos ha llevado a su reino,
nuestras aspiraciones igualmente han cambiado. Dejamos de enfocarnos en las cosas meramente terrenales para poner la esperanza en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y lo que esto significa es que nuestras metas terrenales deben apuntar en última instancia a nuestro encuentro con Cristo algún día. Y por último, Pablo nos indica que la gracia de Dios educa también nuestros corazones. Algo que debemos tener claro es que una base sólida para el carácter cristiano no solo incluye nuestras mentes, nuestras aspiraciones, como lo acabamos de mencionar, sino también nuestros corazones y emociones. Si hay algo que debería emocionar nuestro corazón, es tener presente que Cristo se dio a sí mismo para rescatarnos del pecado y hacernos un pueblo especial. Su amor por nosotros nos lleva a amarle. De esta manera, la gracia de Dios educa nuestros corazones y mueve nuestras emociones. Así que estas son algunas de las grandes virtudes de la gracia del Señor, hermanos. Ella se nos ha manifestado para salvación y nos enseña a vivir como verdaderos hijos de Dios. Por tanto, los cristianos tenemos los recursos para tener autocontrol y ser realmente transformados para vivir una vida piadosa. Apropiate, hermano, apropiate de la gracia del Señor y abraza sus virtudes para que seas realmente libre, como el Señor lo está mandando y como lo está esperando. Vamos a darle gracias al gran Rey. Buen y poderoso Padre que estás en la gloria, guiando y protegiendo a tu pueblo y a cada una de tus ovejas. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos infinitas gracias por tanta bondad y misericordia cada día. Señor, somos conscientes que ni con esta vida y la otra podríamos pagarte todo lo que has hecho por salvarnos y rescatarnos de las ataduras del pecado y la condenación que nos esperaba. Y todo lo has hecho por tu sola gracia, Señor. No solo para perdonarnos, sino que nos educas y nos reorientas también, desde nuestra mente hasta nuestras esperanzas y nuestras mismas emociones. Ayúdanos, Espíritu Santo, a abrazar con todo nuestro ser esta poderosa gracia y sus virtudes liberadoras y transformadoras. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos, Señor, y lo creemos. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y espero que este corto devocional que nos ha hablado acerca de la gracia del Señor y sus virtudes haya sido una buena enseñanza que nos lleve a la meditación y a la reflexión. Necesitamos y podemos ser libres realmente con la gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Dios te bendiga, hermano. Comparte este mensaje.